Estamos trabajando con un amplificador óptico de semiconductor, pero aquí lo que estamos haciendo es estamos midiendo el ancho de línea de unos láseres para determinar algunos efectos de interés producidos por el amplificador. Como les comentaba hace rato, los láseres pues no son monocromáticos, ¿no? O sea, idealmente lo son, pero en la realidad tienen un cierto ancho de línea, ¿sí? Esto es, nosotros vemos, este es un analizador de espectros ópticos, ¿sí? Y si nosotros vemos, bueno, desde luego aquí no podemos medir el ancho de línea porque, bueno, la resolución, el ancho de línea es muy pequeño para poderlo medir aquí por la resolución de este equipo. En general, de cualquier analizador de espectro óptico es imposible medir, al menos ahora. Y lo que se hace para poderlo medir es una técnica automodina, ¿no? Para poderlo, que se les voy a explicar rápidamente. Todo lo que tenemos aquí es, si fuera una luz monocromática, en nuestro analizador de espectro veríamos una espiga a cierta longitud de onda. Pero como no es monocromática, es casi monocromática, entonces se tiene un cierto ancho de línea. O sea, este ensanchamiento que alcanzamos a ver aquí es ese ancho de línea, es decir, son las componentes en longitud de onda de ese láser. Entonces lo que queremos hacer aquí es, o lo que estamos haciendo más bien aquí es medir con un analizador de espectro eléctrico, que es mucho más lento que este, poder medir esos anchos de línea. Y lo que hacemos es utilizar una técnica modina en la cual aquí lo que es un interferómetro. Es decir, utilizamos la misma señal para medir esa misma señal. En algún punto dividimos, tenemos nuestra señal láser. Voy a explicar, medio confuso, pero tenemos nuestro láser, ¿sí? Lo dividimos en dos por medio de unos acopladores. Este acoplador o divisor de A, digámoslo así, nos va a dividir el 50% de la señal en un brazo y el otro 50% de la señal en otro brazo. De tal manera que, bueno, lo hacemos pasar posteriormente por un modulador acústico-óptico, que esos moduladores acústico-ópticos lo que hacen es, se le aplica una señal RF a determinada frecuencia, en este caso 46 MHz. Entonces va a generar, en lo que es nuestro cristal, va a generar un patrón con diferentes índices de refracción dentro del medio, dentro del cristal. Entonces esos pequeños cambios de índice de refracción van a ser, cuando yo introduzco mi señal láser, van a desviar, van a generar parte de la potencia de mi láser, lo van a desviar, ¿sí? Entonces la desviación que se genera de la nueva señal láser tiene un corrimiento en frecuencia que va a equivaler precisamente a los 46 MHz que yo le estoy aplicando en el modulador. Entonces, con ese corrimiento en frecuencia, en otro punto, ¿sí? En otro punto voy a unir otra vez la señal que mandé por un lado con la señal que mandé por el otro lado y los voy a unir en otro punto, de tal manera que en ese punto de alguna manera va a haber un batimiento en frecuencias. Y ese batimiento que va a haber en frecuencias es el que yo voy a medir aquí, en el analizador de espectros. Y ese batimiento va a estar corrido precisamente 46 MHz. Y cuando yo mido ese ancho que me presenta, es el doble, porque a fin de cuentas son dos señales las que tengo, es el doble del ancho de línea de mi láser.
Ahí tenemos lo que es la señal, lo que es el pico de la modulación por los movimientos que están efectuándose. Y ese ancho que se ve es lo que hay que medir precisamente para poder determinar precisamente el ancho de línea de láser. Y bueno, ¿para qué hacemos todo esto? Bueno, se requieren hacer muchas cosas, ¿no? Estamos paseando, por ejemplo, uno de los brazos de nuestro interferómetro, lo hacemos pasar por varios kilómetros de fibra óptica, que son todos esos carros que están allá, son aproximadamente 30 kilómetros de fibra. Bueno, tiene su propósito, ¿no? Lo que queremos precisamente observar, lo que queremos ver, son los efectos que produce el amplificador óptico de semiconductor sobre el láser, precisamente, sobre ese ancho de línea, de qué manera afecta la fase y el ancho de línea de los láseres. Y de alguna manera poder tener un cierto control dentro de los láseres, poder modificar de alguna manera ese ancho de línea, que puede ser muy beneficioso para diferentes aplicaciones. Y ahorita estamos complicando un poquito más la situación. Lo que queremos hacer es introducir dentro de nuestro amplificador 3 láseres, ¿sí? Y ver qué efecto producen. ¿Qué efecto producen? O sea, desde luego medir nada más uno de los láseres, pero saber qué efecto producen sobre el ancho de línea los otros 2 láseres, ¿sí? Y de alguna manera poder tener un mayor control sobre ese láser. Entonces ahorita es lo que andamos midiendo, andamos tratando de hacer. Y bueno, no sé si tengan alguna. Sí, si se pueden dar cuenta, tenemos el aire acondicionado, aunque no está tan frío como lo ponemos otras veces, porque los amplificadores, aunque tienen un sistema de enfriamiento y de control de temperatura, a fin de cuentas, recordemos que son amplificadores de semiconductor. El semiconductor es sumamente sensible a la temperatura. Entonces tienen que estar, todos los láseres, amplificadores y demás, tienen que estar controlados en temperatura. ¿Sí? Por ejemplo, este es un láser, es otro tipo de láser, este es otro tipo de láser, y todos tienen su controlador de temperatura y su controlador de corriente, ¿no? Entonces, aunque el cuarto es frío y aunque este tiene su controlador de temperatura y demás, de repente no es suficiente. Y como hay mucho equipo y el cuarto es un tanto pequeño, de repente necesitamos ayudarle un poquito con el ventilador para poderlo enfriar un poquito más. Entonces sí, las temperaturas son sumamente. Entonces ustedes mantienen la fibra que está dopándose mientras están transmitiendo. No, la fibra, o sea, los amplificadores, esa fibra es fibra normal, es fibra monomodo, normal, o sea, no tiene ningún tipo de dopaje. Los dopajes únicamente están en los amplificadores, este es otro tipo de amplificador, otro tipo de EFA, y el dopaje únicamente está dentro de la fibra dentro de este equipo, nada más. Oh. Es la única que tiene el dopaje. ¿Cuánto cuesta la fibra óptica? El precio así, tal cual, no recuerdo. Hace mucho que no compro yo fibra óptica. Pero sí es cara. Sí es cara. Digo, la fibra dopada es muchísimo más cara. La monomodo es más barata que la multimodo, ¿no? Sí. De hecho, la multimodo se utiliza prácticamente no se usa. Se usa en aplicaciones muy específicas, ¿no? O sea, en distancias muy cortas, a lo mejor en alguna edificación, cosas por el estilo. Pero para comunicaciones ya comerciales, de áreas metropolitanas, cosas por el estilo, lo que utiliza es la monomodo. No te podría dar así un precio, la verdad no recuerdo, pero no es barata. Okay. No es barata. ¿Cuánto? ¿30 kilómetros? ¿300 kilómetros? Esos son 30 kilómetros más o menos. 30 kilómetros. ¿Y ahí no ocupan repetidores ahí para todo eso? En este caso no, la señal se atenúa un poco,
En una red normal, gracias a la calidad de la fibra, los repetidores se utilizan a muy largas distancias. En 30 kilómetros no requieres de un repetidor. Hace muchos años sí era importante. Aquí no nos afecta mucho porque a fin de cuentas estamos en un medio tanto controlado, en el laboratorio. Pero ya en la práctica se utilizan amplificadores. O sea, si bien tu láser es de una potencia baja, tú tienes una serie de láseres los cuales multicanalizas para que se vayan en una sola fibra, multiplexas en una sola fibra. Inmediatamente después de tu multicanalizador, lo que haces normalmente pones un amplificador de este tipo, de fibra opaca, para darle mucha potencia a la señal y después lo envía para que viaje muchos kilómetros, muchos kilómetros, en vez de unos 300 kilómetros. Entonces, depende de muchas cosas, ¿no? O sea, no hay como que una regla, depende de muchas cosas dentro de tu diseño de la red. Entonces, a cierta cantidad de kilómetros, de decenas de kilómetros, puedes poner o no poner un amplificador, o en algunas ocasiones a un generador. Pero en este caso, con 30 kilómetros, sí hay una atenuación, pero no es considerable. No es considerable. Y ahorita, por el tipo de medición, no nos conviene meter ningún tipo de amplificador, salvo por el nivel de red. Fíjate que no hemos puesto nada todavía, no hemos puesto nada, pero esa es la idea, empezar a poner cosas en la red. Esa es la idea. ¿Cuánto lleva trabajando? Bien, si se digamos, es relativamente nuevo, llevo 5 años, 6 años, perdón, 6 años. En este experimento tenemos del año pasado, más o menos. Hemos hecho otras cosas anteriormente. El año pasado empezamos con y el convertidor apenas lo retomé hace 2 meses, 3 meses. Yo tengo una duda. ¿Cómo funciona? ¿Hacen como un proyecto o un experimento buscando ciertos resultados y luego lo publican? De eso se trata el trabajo, es investigativo, ¿no? Sí, mira, cómo funciona esto, empiezas con un cierto proyecto, con una cierta idea, una hipótesis, lo que quieres ver. Y durante el camino van saliendo muchas cosas más, de las cuales te da cabida o te da pauta a otros a investigar más a fondo. Entonces tú empiezas con una idea o empiezas con un trabajo y ese trabajo se puede diversificar en un montón de cosas más. Por ejemplo, aquí en CICES, y eso está documentado en los papers, en CICES se vio por primera vez el fenómeno de la modulación cruzada de ganancia. Y ese fenómeno que se observó en un amplificador se ha llevado para realizar un montón de cosas más, con puertas ópticas, con actividades de longitud de onda. Y de ahí ese tipo de trabajo te da pauta, porque vas viendo otros fenómenos y te da pauta para investigar otras cosas, para buscar otras cosas. Entonces es empezar con una cosa y de eso salen un montón de cosas más. La cuestión es saber observar y saber ver cuáles son las cosas que te pueden llevar a más investigación. Pero es como funciona, ¿no? Entonces, y de ahí puedes sacar. O sea, un experimento lo puedes dividir en muchas subpartes y en todas esas partecitas que sacaste puedes generar un paper. Pero como sería como un patente y les dan dinero a lo que viene siendo el sistema de aquí o como una patente. A los investigadores cuando realizan un paper, el Sistema Nacional de Investigadores, de acuerdo al número de publicaciones que tengan en revistas arbitradas, se les da una compensación económica. ¿Sí? Y lo de la patente es algo un poquito diferente. Cuando hay algún proyecto que tiene una aplicación comercial, digamos, entonces ya como se busca realizar una patente. Okay. ¿Qué tan grande es el grupo de trabajo aquí? O sea, somos muy poquitos, de hecho hay tres, pero no los comenté, no tendría de comentárselos. Hay 3 grupos de trabajo que son el de funciones optoelectrónicas, que el que está a cargo es el doctor Horacio Soto y yo trabajo directamente con él. Está lo que es el grupo de comunicaciones coherentes, que es con el doctor Arbizo, y el grupo de comunicaciones fotónicas,
que ahorita se los va a mostrar esta Edith. Entonces son ahorita las 3 áreas de trabajo. Entonces, pero el grupo prácticamente somos 5 personas. Es el doctor Soto, el doctor Arbizu, el doctor Mendieta, que bueno, ahorita anda como director de la Agencia Espacial, Ramón Muraoka y un servidor. Más estudiantes, ¿no? Desde luego. ¿Y cada cuánto tiempo se le da seguimiento a las investigaciones? Como, no sé, diariamente? ¿Están haciendo algo? Sí, el trabajo no termina. O sea, en algunas ocasiones estás en el laboratorio, en otras ocasiones te toca ir a sentarte a leer cosas que ya están publicadas, que te pueden servir, o hacer investigación, leer muchas cosas para reafirmar lo que estás haciendo. O sea, y mucho se trabaja en conjunto con otros lados. O sea, el doctor Soto, por ejemplo, trabaja mucho con personal de centros de investigación en Francia, por ejemplo, o en Irlanda. Entonces siempre hay interacción con otros centros de investigación que hacen algo relacionado, que hacen cosas similares.